Vamos a leer Lucas 19, versículos del 11 al 27. Lucas 19, versículos del 11 al 27. Estando ellos oyendo estas cosas, Jesús continuó diciendo una parábola, porque él estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. Por eso dijo: cierto hombre de familia noble fue a un país lejano a recibir un reino para sí y después volver. Llamando a 10 de sus siervos, les repartió 10 minas y les dijo: negocien con esto hasta que yo regrese. Pero sus ciudadanos lo odiaban y enviaron una delegación tras él diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Y al regresar él, después de haber recibido el reino, mandó llamar a su presencia a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían ganado. Se presentó el primero diciendo: Señor, su moneda se ha multiplicado 10 veces. Y él le dijo: bien hecho, buen siervo, puesto que has sido fiel en lo muy poco, ten autoridad sobre 10 ciudades. Entonces vino el segundo diciendo: su moneda, Señor, se ha multiplicado 5 veces. Dijo también a este: tú vas a estar sobre 5 ciudades. Y vino otro diciendo: Señor, aquí está su moneda que he tenido guardada en un pañuelo. Pues a usted le tenía miedo, porque es un hombre exigente que recoge lo que no depositó y ciega lo que no sembró. Él le contestó: siervo inútil, por tus propias palabras te voy a juzgar. ¿Sabías que yo soy un hombre exigente que recojo lo que no deposité y ciego lo que no sembré? Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco y al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quítenle la moneda y dénsela al que tiene las 10 monedas. Ellos le dijeron: Señor, él ya tiene 10 monedas. Les digo que a cualquiera que tiene más le será dado, pero al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Pero a estos mis enemigos que no querían que reinara sobre ellos, tráiganlos acá y mátenlos delante de mí. Amén. El mensaje para hoy se titula No claudiques. El año pasado hablaba de hacer propósitos de año nuevo, que se resumían en cumplir con la gran comisión, mediante el servicio en 3 áreas: los dones, los talentos y los recursos. Y no sé si lo tomaste en serio y los has fijado. Si lo hiciste, debes tener en cuenta que los datos confirman que la mayoría de las personas no cumplen sus propósitos de año nuevo. Tanto a nivel mundial como en México, menos del 20% logra mantener sus metas durante todo el año. Los estudios de la Universidad de Scranton, una universidad jesuita que está en Pensilvania, muestran que la adherencia a los propósitos disminuye con el tiempo. Del 73 al 77% mantiene sus propósitos en la primera semana. Del 55 al 64% mantienen sus propósitos en el primer mes. Del 40 al 46% mantienen sus propósitos durante 6 meses. Y solo el 19% los mantiene por el resto del año. Realmente, la curva de abandono es muy rápida. Una aplicación de seguimiento de actividad predijo que casi el 80% de las personas abandonan antes del 19 de enero. En México, un análisis de la Facultad de Psicología de la UNAM indica que 7 de cada 10 personas abandonan antes de que termine enero y solo el 19% los cumple al finalizar el año. ¿Por qué cuesta tanto cumplirlos? Los estudios apuntan a patrones comunes que explican este fracaso. Metas vagas y abstractas. Propósitos como ser más saludable
o ahorrar dinero son difíciles de medir y mantener. Los objetivos deben ser concretos. Falta de planificación. Muchos no definen un plan de acción con pasos específicos. Enfoque en la prohibición. Es más difícil dejar de hacer algo, como dejar de comer dulces, que adoptar un nuevo hábito positivo, como comer fruta. Procrastinación. Aplazar las tareas genera un círculo vicioso de culpa, ansiedad y abandono. Algunas estrategias para aumentar las probabilidades de éxito son: sé específico. En lugar de hacer ejercicio, propón caminar 30 minutos los lunes, miércoles y viernes. Reformula positivamente. Sustituye un hábito que quieres dejar por uno nuevo. Comeré fruta a media tarde en lugar de no comeré dulces. Divide en pasos pequeños. Establece metas mínimas semanales que te acerquen al objetivo principal. Busca apoyo. Comparte tu propósito o únete a alguien con un objetivo similar. El apoyo social es un gran motivador. Sé flexible y compasivo. Entiende que los tropiezos son parte del proceso. Lo importante es retomar el rumbo y no abandonar. Entonces, ¿sirve de algo plantearlos? Aunque las estadísticas son bajas, los propósitos tienen un valor psicológico, pues se activan el efecto de nuevo comienzo, que permite dejar atrás los fracasos pasados y renovar la motivación, tener ilusión y proyectar metas. Eso en sí mismo es un ejercicio positivo para la salud mental. Y recordemos que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Eso lo dijo Pablo en 2 Corintios 5:17. Y vamos a ver algunos consejos prácticos, Biblia en mano. Y tienen que ver con lo que te propuse el año pasado, la semana pasada. Identifica tu don. Romanos 12, 6 al 8. Pero teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da con liberalidad. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. Hace un par de años aplicamos un test basado en el libro Los 3 colores del ministerio, de Christian Schwartz, para que los miembros de la iglesia identificasen sus dones. Así que eso no debe ser un problema. Si te interesa realizar el test, pídemelo al email que aparece en el canal de YouTube. Pero, como veíamos, una de las causas del fracaso es la falta de planeación. Por lo que sería bueno que agregases en tu calendario, en tu agenda, servicio con mi don. Primero a los Corintios 12, del 1 al 14. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Ustedes saben que cuando eran paganos, de una manera u otra eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice: Jesús es anatema, y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus,
a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo, pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Amén. El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. A todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Y sí, hay distintas clases de dones espirituales. Tienes la lista de 1 Corintios 12, tienes la lista de Romanos 12 también. Pero el caso es que la fuente de todos ellos es el mismo Espíritu. Y sí, hay distintas formas de servir. Porque cada quien tiene que servir mediante el don que recibió. Entonces, mediante el don que recibiste, hay que servir al Señor. Entonces, si pones en tu agenda servicio con mi don, divide el proceso en pasos pequeños. Establece metas mínimas con una frecuencia semanal o quincenal para que te acerquen al objetivo principal. Primera de Pedro 4:10. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Sirviéndose los unos a los otros. Si tú no estás sirviendo, pues a los otros nos estás dejando con un vacío. Ahora, mientras se convierte en un hábito el servicio, comienza con algo pequeño. Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Entonces hay que ser fiel con el don que recibiste. Segunda Timoteo 2:3-7. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. También el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Amén. Me da risa cuando leo en Facebook: Dios da a sus mejores soldados las empresas más duras. Bájale 2 rayitas. Y que quede claro, todos somos soldados rasos en el ejército de Dios. Solamente hay un gran mariscal y ese es Cristo. Todos los demás, soldados rasos. Así que aquellos que se creen el gran general, el capitán y demás, que se pongan a leer la Biblia. Y en breve van a ser los Juegos Olímpicos de Invierno. Los que quieren ganar alguna medalla, pues se la han pasado entrenando y entrenando y entrenando. ¿Quieres recibir alguna corona? Pues ya empieza a servir. No procrastines, es para hoy. El segundo punto es: identifica cómo se necesita de tu talento. Proverbios 22-29. ¿Has visto un hombre diestro en su trabajo? Estará delante de los reyes, no estará delante de hombres sin importancia. Y la palabra aquí para diestro en hebreo es mahir, que se puede traducir como hábil, experto, experimentado. Alguien que tiene conocimiento y habilidad en un asunto.
Ve Esdras 7:6. Este Esdras subió de Babilonia y era escriba experto en la ley de Moisés, que el Señor Dios de Israel había dado. El rey le concedió todo lo que pedía porque la mano del Señor su Dios estaba sobre él. Entonces Esdras era un experto en la ley. Conocía el Pentateuco al revés y al derecho. Salmo 45:2. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derrama en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. También puede traducirse como rápido, solícito. Es ejecutar una acción de manera ligera y prudente, implicando rapidez y diligencia en ese asunto. Isaías 16:5. Un trono se establecerá en la misericordia, y en él se sentará con fidelidad en la tienda de David, un juez que busque lo justo y esté presto a la justicia. Y bueno, sería que la Suprema Corte tuviera esos jueces, pero pues con acordeones, con amiguismos, con corrupción, pues no tenemos eso. En la cautividad babilónica de la iglesia, que Lutero escribió en 1520, dijo: las obras de los monjes y sacerdotes, por sagradas y duras que sean, no se diferencian ni un ápice a los ojos de Dios de las obras de un campesino que trabaja el campo o de una mujer que se ocupa de su hogar. Todas las obras se miden ante Dios únicamente por la fe. Y esa frase no ha perdido su vigencia. Eso debían entenderlo los grandes apóstoles. Todo lo que hacemos, sin importar el don que tengas, cuando lo haces para Dios tiene la misma importancia. Así que te invito a que enlistes entre 3 y 6 de las habilidades que tengas. No sé, música, organización, mecánica, manualidades, etc. Y entonces responde la pregunta: ¿cómo podría usar cada una para bendecir a mi iglesia o comunidad? La idea es conectar talento con necesidad. Éxodo 31, 6 al 11. Mira, yo mismo he nombrado con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, en el corazón de todos los que son hábiles. He puesto habilidad a fin de que hagan todo lo que te he mandado: la tienda de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio sobre ella y todo el mobiliario del tabernáculo. También la mesa y sus utensilios, el candelabro de oro puro con todos sus utensilios y el altar del incienso. El altar del holocausto también con todos sus utensilios y la pila con su base. Asimismo las vestiduras tejidas, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras de sus hijos para ministrar como sacerdote. También el aceite de unción y el incienso aromático para el lugar santo. Los harán conforme a todo lo que te he mandado. Amén. Dios dotó de habilidades especiales a aquellos que tenían que trabajar haciendo el tabernáculo, el arca del pacto, el propiciatorio, todo el mobiliario, las mesas y sus utensilios, la menorá, el candelabro, etc. No puso a chambones ahí. No buscó gente que tuviera ganas, pero no tuviera la habilidad. Él dotó de habilidad a quienes iban a dedicarse a hacer eso. Y se lo dijo a Moisés: estos son los que yo he dotado con las habilidades necesarias para hacerlo.
Digo, si alguien no tiene la profesión, si alguien no tiene los estudios, si alguien no tiene la experiencia, pues hay puestos en los que no debe de estar. Por tu parte, elige un talento que quieras potenciar este año e identifica una manera de reflejar a Cristo en tu ámbito laboral. Colosenses 3, 23 al 24. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, es a Cristo el Señor a quien sirven. Todo lo que hagas, hazlo pensando que es para Dios. ¿Tu jefe te cae gordo? Hazlo para Dios, no lo hagas para Él. ¿Tienes un cliente odioso? Hazlo para Dios, no pienses en tu cliente. Y cito nuevamente a Lutero: el zapatero cristiano cumple con su deber no al poner pequeñas cruces en sus zapatos, sino al hacer buenos zapatos, ya que a Dios le interesa la buena técnica. Y aplicándolo a nuestra época, no es porque publiques en Facebook que amas a Cristo, sino porque los de alrededor ven que Él vive en ti. Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si has nacido de nuevo, si tienes una relación personal, cercana, íntima de amor con Dios mediante Jesucristo, ya no vives tú. Debes dejar que Él crezca y tú ir menguando, para que sea Cristo viviendo a través de ti. Y si alguna vez has pensado que es imposible vivir la vida cristiana, sí, estás en lo correcto. No es difícil, es imposible. Pero si tú dejas que Cristo viva a través de ti, Él no tiene ningún problema. Que los de alrededor vean que Él vive en ti. Y haz tu trabajo para Dios, no para los hombres. No procrastines, es para hoy. El tercer punto es: bendice con tus recursos. Deuteronomio 14, 22 al 29. Deuteronomio 14, 22 al 29. Fielmente diezmarás todo el producto de tu siembra, lo que rinda tu campo cada año. Comerás en la presencia del Señor tu Dios, en el lugar que Él escoja para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino nuevo y de tu aceite, y los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas, para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios. Pero si el camino es tan largo para ti que no sea capaz de llevar el diezmo por estar lejos del lugar donde el Señor tu Dios escoja para poner allí su nombre, cuando el Señor tu Dios te haya bendecido, entonces lo cambiarás por dinero y atarás el dinero en tu mano e irás al lugar que el Señor tu Dios escoja. Podrás gastar el dinero en todo lo que tu corazón apetezca, en vacas u ovejas, en vino o sidra, o en cualquier otra cosa que tu corazón desee. Allí comerás en presencia del Señor tu Dios y te alegrarás tú y tu casa. Tampoco desampararás al levita que habita en tus ciudades, porque él no tiene parte ni heredad contigo. A fin de que cada tercer año sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo depositarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni herencia contigo, también el extranjero, el huérfano y la viuda que habita en tus ciudades, y comerán y se saciarán, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra que tu mano haga. Para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra que tú hagas. Y sí, hay quienes alegan hoy: no, es que el diezmo era del Antiguo Testamento, ya no hay levitas. Ok, perfecto. Pablo dijo que el obrero es digno de su salario, que no pondrás bozal al buey con el que estás arando. Y lo dejó bien claro:
¿Estamos hablando de los bueyes o estamos hablando de los siervos del Señor? Y aquellos que alegan que el diezmo era del Antiguo Testamento. Vamos a suponer sin conceder que ya no tuvieras que dar el diezmo. Perfecto. Ahora déjame hacerte una pregunta. Si alguien que vivía bajo la ley era capaz de dar el diezmo, era capaz de ofrendar, era capaz de dar limosna, ¿tú qué dices tener el Santo Espíritu, el Espíritu Santo? ¿Eres incapaz siquiera de hacer lo que hacía alguien que obedecía a la ley dando el diezmo? ¿Ofrendando? ¿O haciendo como la viuda que dio todo lo que tenía? Automatiza apartar el diezmo al recibir tu salario. Recuerdo que alguna vez recibí mi salario y en el momento en que lo recibí, lo conté y separé el diezmo. Y quien me estaba pagando dijo, ¿desconfías de mí? Y dije, no, estoy apartando el diezmo. No lo entendió, eso no es problema mío, es problema de él. Entonces aparta el diezmo al recibir tu salario. Y después decide un porcentaje específico de tus ingresos para ofrendar sistemáticamente. Comienza con algo realista. Segundo a los Corintios 9:7. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y la Reina Valera 60 dice, porque Dios ama al dador alegre. Sé estratégico con tu tiempo. Analiza tu semana. ¿Dónde tienes tiempo perdido? ¿Cuánto tiempo pasas en las redes sociales? ¿Cuánto tiempo pasas clavado en Netflix? O viendo una telenovela, o una serie de esas kilométricas, que cuando termina dices, qué porquería, ¿por esto lo estuve viendo? ¿Dónde hay tiempo perdido que podrías redirigir? Pregúntale a Dios si ese tiempo podrías dedicarlo a una actividad de servicio concreta. Efesios 5, 14 al 17. Por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, tengan cuidado como andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos y se van a poner peores. No procrastines, es para hoy. Y como conclusión, cumple con la gran comisión. Mateo 28, 18 al 20. Acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Te parece difícil servir con tu don? ¿Reflejar a Cristo mediante tus talentos? ¿Ser de bendición con los recursos que Dios te ha dado? La Biblia dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo? Para que podamos ofrecer voluntariamente semejantes cosas. Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Eso viene en 1 de Crónicas 29, 14. Cuando el rey David comenzó a juntar todo lo necesario para construir el templo, que Dios no le permitió construir a él.
Así que cuando Salomón llegó, ya tenía la mesa servida. Ciertamente es difícil, por no decir imposible, para quien no ha nacido de nuevo. Para aquellos que no tienen una relación personal cercana, íntima de amor con Dios mediante Jesucristo, y que creen que por cumplir con los ritos y tradiciones de su religión, o por citar de memoria largas porciones de la Biblia, son salvos. O para aquellos que la mayor parte del tiempo se comportan como cristianos carnales. 1 Corintios 3, del 1 al 3. Así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales, pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, no son carnales y andan como hombres del mundo. Os di a beber leche y no vianda. Dios, si tú llevas años escuchando el Evangelio y te sigues conformando con lechita, es lógico, eres un cristiano carnal. Es necesario entrarle a un buen bistec, es necesario entrarle a un ribeye. Pero, mientras sigas siendo alimentado con lechita, no vas a crecer, vas a seguir siendo un cristiano carnal. Hebreos 5, del 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír. Pues aunque ya debían ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Para discernir el bien y el mal. Si tú eres incapaz de recibir vianda, si tú te sientes ofendido cuando un mensaje de las Escrituras es duro, sigues siendo un niño. En términos coloquiales diríamos, ¿cuántos años llevas en el Evangelio? Y hay quien lleva toda una vida. Y en términos coloquiales les diríamos, tanto tiempo de marqués y no saber mover el abanico. Llevas tanto tiempo, según tú, siguiendo a Cristo, y eres incapaz de entender lo que las Escrituras dicen. ¿Eres incapaz de cambiar aquello que Dios te señala? La Biblia dice que todo aquel que ha nacido de nuevo puede estar seguro de que todo lo puede en Cristo que le fortalece. La gran comisión requiere que todo aquel que ha nacido de nuevo se comprometa a servir, a dejarse usar por el Espíritu Santo mediante sus dones, talentos y recursos. Solo así se puede edificar al cuerpo de Cristo y extender el reino de Dios hasta lo último de la tierra. Y la gran comisión no es una ocurrencia, no es si quieres hacerlo, no es sugerencia, es una orden. No es una orden para pastores misioneros, no, es una orden para todo aquel que dice que ha nacido de nuevo. Y déjame advertirte que el servicio debe fluir de tu relación con Cristo, no sustituirla. Lucas 10, 38 al 42. Mientras iban ellos de camino, Jesús entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo, Señor,
No te importa que mi hermana me deje servir sola. Dile pues que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Y la parte buena era escuchar a Cristo, era mantener una relación con Él. El servicio debe fluir de tu relación con Cristo. Y hay veces en que yo estoy haciendo mi devocional y de repente, ¡pum!, dices, ¡ah, qué buen sermón! Y debo confesarlo, hay veces en que me pongo a escribir el sermón y tengo que caer en cuenta de que no estaba yo leyendo las escrituras para escribir un sermón. Estaba yo leyendo las escrituras para mantener mi relación con Dios. Si Dios quiere que escriba ese sermón, me lo va a dar después. Lo importante es que yo pase tiempo con Él. Y de ahí que fluya el servicio. Evita el activismo espiritual. Otra, no compares tu servicio. Cada uno tiene capacidades y circunstancias diferentes. Es como aquel chiste de que se muere un pastor de esos que tenía una iglesia enorme de miles, ¿no? Llega al cielo, lo reciben, hola, ¿cómo estás? Y de repente cuando está en el cielo, una hermanita de su congregación lo ve, y se alegra porque pues, su pastor sí fue salvo, ¿no? Llega y lo abraza y le dice, pastor, qué alegría encontrarnos aquí. Y el pastor, sí, hermana, qué gusto. Con su sonrisa de esas que ponen congeladas. Y la hermanita le quiere mostrar, pues, la casa que tiene en el cielo, ¿no? Pues ya va y la ve y el pastor dice, wow. Dice, esta hermana, lo único que hacía en la iglesia era orar. No, hombre, ¿qué me puedo esperar yo para mí? Entonces ya llega un momento que se despide de la hermanita y lo llevan a conocer su estancia en su casa en el cielo. Y la ve y quien lo está llevando le dice, oye, como que noto que hay algo que no te agrada. Dice, pues la verdad sí. Tú viste que me recibió una hermana y me llevó a conocer su casa y pues, estaba preciosa. Ajá. Y pues la verdad yo esperaba algo mejor. ¿Por qué? Sí, bueno, la hermanita solamente oraba. Yo llenaba iglesias. Yo predicaba y la gente se convertía. Dice, que no está recibiendo, dice, porque la hermanita oraba, llenabas iglesias. Porque la hermanita oraba, cuando tú predicabas la gente se convertía. No compares tu servicio con el de alguien más. Para Dios es importante lo que hace cualquiera que lo hace con fe, cualquiera que lo hace para servirlo a Él. Cada uno tiene capacidades y circunstancias diferentes. Según a los Corintios 10:12. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismos carecen de entendimiento. Aquellos que se alaban y se comparan con sí mismos carecen de entendimiento. Otra advertencia, el equilibrio es clave. Tu servicio no debe descuidar tus responsabilidades familiares, laborales o de salud. 1 Timoteo 5:8. Pero si alguien no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Sí? Así que no descuides tus responsabilidades. Se acuñó hace muchísimos años una frase que decía, hijo de pastor, lo peor.
Y muchísimos hijos de pastores cumplían con ese dicho. ¿Por qué? Bueno, hubo un hijo de pastor que lo expresó claramente. Mi padre estaba más dedicado a la iglesia que a su familia. Mi padre le prestó más atención a los jóvenes de la iglesia que a mí. No descuides tus responsabilidades familiares, laborales o de salud. Permite la flexibilidad. A veces Dios redirige nuestro servicio según las necesidades del momento. Hablábamos de los dones espirituales, yo tengo claro cuáles son los míos. Y cada X tiempo vuelvo a aplicarme el test. Y de repente descubro que conforme al test, dones que estaban activos pasaron a estar latentes y unos que estaban latentes pasaron a ser activos. Hay dos que siempre se mantienen ahí. ¿Por qué? Porque las circunstancias han cambiado. Porque según las necesidades del momento, es como Dios va a usarme a través de mis dones. Proverbios 16:9. La mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. La mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Con la ayuda del Espíritu Santo, puede ser del 19% que cumple con lo que se propuso o con lo que te estuve proponiendo. Que el Dios de paz, que resucitó de la muerte a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, quien con su sangre confirmó su alianza eterna, los haga a ustedes perfectos y buenos en todo, para que cumplan su voluntad, la de Dios, y que haga de nosotros, que haga de ustedes lo que Él quiera por medio de Jesucristo. Gloria para siempre a Cristo. Amén. Y concluyo diciendo, no claudiques. Amén. Pues Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por aquellas veces en que nos jalan las orejas. Te damos gracias porque tú permaneces fiel aun cuando nosotros no siempre lo hacemos. Y pedirte por aquellos que no han nacido de nuevo, Señor, que tengan un encuentro personal contigo, en el cual puedan reconocerte como su único y suficiente Salvador personal, en el cual puedan entregarte su libre albedrío. Gracias por todos aquellos que ya lo hemos hecho. Y Señor, que a lo largo de este año, a lo largo de nuestras vidas, tengamos bien claro que tú eres el que marca nuestro camino. Que todo lo que recibimos, que todo lo que tenemos, que lo que somos, proviene de tu mano. Y ciertamente nos bendice, pero también es para ser de bendición. Que tengamos claros que hemos recibido una orden de ser testigos hasta lo último de la tierra. Que no claudiquemos en hacer eso. En el nombre de Jesús. Amén. Y amigo y hermano de internet, pues espero que hagas propósitos o hayas hecho propósitos de año nuevo para servir a Dios. Y que seas del 19% que los cumple. Si no has nacido de nuevo, hoy es un buen día para que te encuentres con Dios y reconozcas que eres un pecador, que no has vivido como a Él le agrada, aunque hayas seguido todos los ritos y tradiciones de tu religión, sea cual sea. Porque Cristo no vino para que tuvieras una religión, sino para que recuperaras esa relación cercana, íntima de amor que se perdió en el jardín del Edén. Si quieres el test, escribe al correo que aparece en
en el mensaje en YouTube. Y si el Señor no dice otra cosa, pues nos vemos por aquí el próximo domingo. Shalom, shalom. Estamos despedidos.